Buenos amigos, por acá en Periscope, Ignacio de León se unió. Vamos entonces a iniciar una conversación esta tarde. Yo lo intentaba por Facebook, pero en Facebook es mucho menos la capacidad de llegar rápidamente a mucha gente. Y resolví entonces pasarme a Periscope. Y vean ustedes cómo rápidamente están ya, hay 2 decenas y siguen subiendo la cantidad de personas. Epa Doctor, Dirson, Mari Corral, aquí estamos, Ignacio León, hola Alberto, ¿cómo estás Ignacio? Un gran abrazo. Hola Libertad Fe, Villana compartió desde España, qué bien. Doctor, lo estoy persiguiendo. Bien, qué bueno. La moda, saludos, hola. Saludos Alberto, hola Phantom. Ah, ya llegó Phantom entonces, según esto. Hola doctor Franceschi, hola doctor, Bertzán compartió en Twitter, siempre lo veo. Ok, si quieren esperamos apenas un minuto entonces para poder hacerlo más nutrida la conversación. Les iba a proponer algo distinto porque no es que no pueda volver otra vez a insistir en todos los temas de actualidad, pero me gustaría responder las preguntas e inquietudes que tengan. Por eso buscaré la manera de leer esto atentamente para ver si puedo entonces eh, responder algunas cuestiones que la gente quisiera preguntarme sobre la actualidad nacional e internacional. Saludos Alberto Luis Ochoa desde Mariara. Gusto saludarte, Luis. Bien, entonces, si hacen las preguntas, puedo irles respondiendo. No todas porque es imposible, pero no porque no tenga las ganas de hacerlo, sino porque sencillamente Pío Moa, te lo estoy guardando. Ah, el amigo Ignacio me habló de un buen artículo de Pío Moa. Quería compartir contigo, Ignacio, este gran filósofo español, para mí el más grande filósofo de todos los tiempos de España, el señor Gustavo Bueno, murió hace unos 8 días, murió a los 92 años. Se cree que difícilmente pueda superarle a alguien como la cabeza más completa en lengua hispánica. Es el mejor o el más capaz filósofo del siglo XX y lo que va del XXI. Como dato curioso, murió su esposa 48 horas antes y murió él. Se fueron juntos. Tenía 92 años él, no sé a la edad de ella, pero estaba también muy, muy viejita. Pero la obra de Bueno es inconmensurable. Son, mire, decenas de libros, centenares de videos, un instituto sobre el materialismo filosófico en Oviedo, y el mismo día en que murió se inauguraba la Escuela de Filosofía de León, Guanajuato, en México, bajo la inspiración de este grupo de filósofos educados por este señor Gustavo Bueno. Deja una extraordinaria obra filosófica que al parecer es lo más completo que pueda uno aspirar a conocer en lengua hispánica y sobre todo en absoluta, si no rivalidad, por lo menos complementación con todas las escuelas filosóficas o los sistemas filosóficos anteriores. De manera que, así es, Ignacio de León ha puesto allí la http gustavobueno.es. La Fundación Gustavo Bueno ofrece a todos los que quieran verle y oírle sus charlas sobre infinidad de temas, de los más variados, de un altísimo nivel académico. Aquellos profesores, por ejemplo, que quieran ponerse al día en demasiadas cosas importantes de la filosofía, pudieran leer. Son varias publicaciones las que ellos tienen. Hay una revista, creo que es bimestral o trimestral, que se llama, no, creo que es mensual, el Cato Blepas, tiene 10, 12 años, y yo no sabía que era de ellos, y la venía siguiendo esporádicamente, hasta ahora que la sigo mucho más asiduamente. Allí hay enormidad de articulistas de primera. Estoy hablando de lo mejor en lengua hispana, en lengua española, en lengua castellana, que sencillamente
han planteado los temas más acuciantes de la actualidad mundial e internacional, vistos al trasluz de estos intelectuales de la Escuela de Filosofía de Oviedo. Les recomiendo que lo sigan. ¿Qué opina? Ya va, no pude leer lo de Juan Carlos Sosa. Si me lo vuelve a preguntar, te lo... Usted tiene también organización civil para apoyar a los comacates. Se va a constituir una organización que ya está en la clandestinidad, se llama UNO, un nuevo orden. El país hay que rehacerlo completo, amigos. Hay que reconstruir las instituciones y la tesis en común que tenemos con los amigos comacates es desencadenar un proceso constituyente que permita la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en el plazo que sea necesario luego de la verificación de las cédulas de identidad de los venezolanos. Hay que rehacer la cédula de identidad para poder convocar una verdadera constituyente. Hablo de los que ya serían diputados, pero se puede adelantar las discusiones desde el primer día. ¿Qué opinas, Juan Carlos Sosa Poleo Tobar? ¿Están con la causa? Mire, el señor Sosa Pura está con la causa en general. No puede decirse él que sea alguien ajeno a la voluntad nacional de querer salir de esta plaga de régimen dictatorial. Él solo que creo que ha preferido últimamente vincularse más bien al movimiento del doctor López. Nada en contra, sencillamente, si él prefiere la estrategia de Voluntad Popular o del señor Leopoldo López, que tiene sus límites, pues, en las opciones electorales, pacíficas, estrictamente institucionales, bueno, es su derecho, perfecto. En cuanto a Poleo, bueno, el viejo zorro Poleo, ¿bien? Adeco, pero descontento siempre con el que esté dirigiendo Acción Democrática, y él anda ahora de abogado de una transición con Padrino. Por lo tanto, no le arriendo la ganancia al señor Poleo, y es todo lo que puedo decir de él sin la menor intención de ofenderle. Él ha dicho que Padrino es la bisagra con el porvenir institucional de Venezuela. No sé si eso lo comparte Henry Ramos, quien es su amigo personal. La MUD lo quiere es en unas buenas fotos. Sí, seguramente. Podemos esperar Capriles. ¿Qué podemos esperar Capriles? Es que mire, mientras hablo yo no puedo leer simultáneamente. No es cuestión de que no pueda caminar y marcar chicle a la vez. Es que es complicado. Mari Corral no cree en Poleo. Bueno, yo tampoco. No se trata de creer o no creer en él. Se trata de que es una persona que es un editorialista de muchos años en el oficio de informar y de formar una opinión pública, una matriz de opinión. Ahorita está dedicado a formar la matriz de opinión que se está haciendo más fuerte. Ahora, tu idea del 1 de septiembre. Muchas gracias. Hay que hablar de eso, si realmente hay ambiente para el 1 de febrero. Le decía que Poleo es una persona que genera matrices de opinión y ahorita está generando una matriz de opinión favorable al general Padrino. Bueno, entonces mire, es complicado esto, porque es que va muy rápido lo de los diálogos. Entonces, mientras uno lee o responde, no puede hacer otra cosa. ¿Cómo le cobramos a los cubanos? No, a los cubanos no, a los castristas cubanos hay que dejarle de mandar, pero ni una gota de petróleo. Padrino es admirador de Fidel, así es, Germes. Es verdad, Poleo es un brejetero. Hasta bueno, que no escuchaba eso, Yoyita. Eso es bien de pueblo, ese término brejetero y de persona de cierta edad. Bienvenido a la tercera edad. Brejetero. Padrino es otro asesino más. Es corresponsable de muchos asesinatos en Venezuela. Eso lo dice Mari Corral, y es así. ¿Cómo el pueblo puede poner presión? Bueno, escojamos, por ejemplo, esa fecha del 1 de septiembre y hagamos un lío a nivel nacional. No los que puedan ir para Caracas y invertir 2 días en ir y venir y que lo frene allí la guardia en la carretera. Apoyar a Padrino es no querer cambio, así es. No, pero quieren otro tipo de cambio. Quieren un cambio pactado con la cúpula militar. ¿Por qué Padrino niega poner en práctica? Bueno, ¿por qué la MUD? Porque no les gusta la idea de que todo lo que haya hecho Maduro habría que declararlo ilegal. Y ellos son parte de alguna manera del régimen Maduro. Es que no puedo protestar a la calle. Ya va.
que no lee, Dios mío. ¿Tendrá final este gobierno que nos está matando? Claro, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y ya los 100 años los que íbamos a soportar a esta gente la soportamos. Hay que tener cuidado con... Son expertos infiltrando, así es. Michael, 750. Candela el primero, así es. ¿Cuál es la tesis política a seguir? La tesis política a seguir es la de que este régimen necesita ser expulsado por la población civil y las Fuerzas Armadas deberá desconocer. Las Fuerzas Armadas se rige por un apego estricto a la Constitución y esa Constitución ordena en el 333 y 350 que cuando el régimen se salga de ella se le puede expulsar, se le puede desconocer. Para mí han sobrado las razones para que las Fuerzas Armadas lo desconozcan. Al parecer todavía la oficialidad militar no ha encontrado el momento. Quizás era que no tenían la fuerza, sencillamente para desconocerlo. Pero cada vez se acerca más el día en que sí tengan la fuerza, sí es cierto lo que le dicen a uno desde la institución militar, que están hasta la coronilla los propios militares. Comunistas no se cuentan, menos narcotraficantes, así es. Eso es correcto. Franco, le dicen a Phantom, ¿qué esperar del ámbito internacional para con Venezuela después de Croatina? Eso es una croatiana. Es una pregunta complicada. Mire, de verdad, la comunidad internacional, le pido que se aguanten unos minutitos para poder responder esto de la comunidad internacional. De verdad, en la comunidad internacional puede contar fundamentalmente o casi exclusivamente la opinión de los Estados Unidos. El resto de la llamada comunidad internacional tiene distintos bemoles, distintos tonos, de acuerdo a lo que podamos aceptar o no aceptar como, no una intromisión, pero sí que aconseja. Por ejemplo, lo que opine Rusia nos tiene sin cuidado. Ni nos alimentan, ni nos subsidian, nosotros los subsidiamos a ellos, habiéndole comprado toda clase de chatarras, y mandaron para acá unas compañías que están, bueno, pero en el país de Jauna, saqueando allí la faja, pues yo no sé ni qué es el negocio, ni cuáles son los negocios que hizo Maduro con las compañías rusas estas. Mientras sean intereses privados que haya que respetar, perfecto. Cuando se trata de... ¿Cree que habrá desconocimiento de los militares ingenuos? ¿Y cómo sabe usted eso? O sea, a usted no le basta que me digan muchos militares que están efectivamente ganados a la tesis del desconocimiento. ¿Usted sabe más que ellos? Perfecto. Yo respeto las opiniones, amigo. Eso sí, no solo no estoy de acuerdo, creo que usted quiere ponerme a hacer el ridículo llamándome ingenuo, y yo sencillamente creo que el ingenuo puede terminar siendo usted, que no acepta la tesis de que finalmente unas Fuerzas Armadas obstinadas de un mal gobierno que todo el mundo repudia terminen desconociéndolo. Habría que discutir con usted a fondo. Yo estoy a favor. Ojalá pudiéramos incluso que yo darle la palabra 10 minutos y yo 10 minutos y así hiciéramos un debate interesante. Decía lo de Rusia, mi amigo. Qué bien, dice Facebook, claro, y con buen audio. Bueno, la verdad que muchas gracias a Luis Mons por ayudarme en el tema de Facebook. Bueno, lo que les decía entonces, que la comunidad internacional, Europa, por ejemplo, tenemos buenas relaciones con algunos países, pero la verdad que Europa es medio caprichosa según los países que estén de primer chicharrón allí. Por ejemplo, a Libia la liquidaron como nación, con la excusa de que había un tirano, que efectivamente lo había, el señor Gaddafi, pero ahora hicieron inviable el Estado libio, lo destrozaron. Los franceses, sobre todo, con el apoyo norteamericano, el apoyo español, el apoyo alemán, italiano también mucho. Y bueno, le hicieron una guerra infernal allí al régimen de Gaddafi, terminó de la peor manera posible que puede terminar un ser humano matado por una turba. Bueno, ¿qué haríamos entonces con la comunidad internacional? Nosotros vamos a partir de nuestros intereses. Un paisito muy pequeño y muy digno llamado Honduras resolvió impedir que llegara un Chávez allá, el demagogo aquel Zelaya, se plantaron sus fuerzas armadas, dijeron no va más, lo empillamaron o le dejaron su pijama y lo mandaron a Costa Rica a medianoche. Y bueno, y el curso político de Honduras vivió esas horas críticas en que Chávez, mandando a Maduro, Ortega y Obama,
trataban de impedir el curso autonómico de vigencia de la Constitución hondureña, que impedía que un bicharraco como Zelaya, auxiliado por Chávez, les torciera su vida institucional. Los amenazaron de todo y ahí se mantuvo Honduras y mantuvo su promesa desde el Congreso, el gobierno de Micheletti, de sencillamente volver a Honduras al cauce institucional luego del episodio del interregno militar que sencillamente cumplió órdenes del Congreso. Yo no creo que en Venezuela la Asamblea Nacional tenga o haya reunido las gónadas suficientes para pedirle a las Fuerzas Armadas que desaloje este gobierno. Eso es parte de los problemas de Venezuela, que sencillamente ellos están con un calendario allí de infinita duración, de que tiene que ser electoral la salida de Maduro, y bueno, y electoral pues el 2019. Nos prometieron que antes de 6 meses esa Asamblea Nacional lo sacaba, bueno, y todavía estamos esperando que tomen alguna iniciativa, porque lo que pueden terminar sacados parece que son ellos, por iniciativa de Maduro. A ver, volvamos al diálogo entonces. Resumí una breve respuesta sobre la comunidad internacional. Bien es cierto que este es un tema mucho más complicado. Doctor, ¿se puede escoger a qué poder desconocer y dejarle el poder al legislativo o se van todos? Es que ¿quién hace eso? Solamente una situación de hecho de la población insurgiendo, porque nosotros sí tenemos derecho a la rebelión. Lo que no tenemos son las armas para, digamos, disparar contra el gobierno. Ojalá pudiera constituirse cualquier cantidad de gente en armas para alzarse contra el gobierno. No las tenemos. Sencillamente se nos ha predicado por 17 años que tiene que ser electoral y pacífico. Bueno, y los únicos que están armados son los bicharracos estos, agentes del chavismo, los matones y esbirros a sueldo del PSV. Y la Fuerza Armada, que todavía tiene las armas, hipotéticamente tiene las armas de la República, se ha, digamos, agachado la cabeza ante todo esto. ¿Cuánto poder tiene Capriles, que quiere cambiar a Chuo? Ajá, como secretario. Sí, parece ser que el señor Capriles ya no le gusta a Chuo y quiere a este señor Díaz, el que estaba en el CNE antes. ¿Cómo que se llamaba? Gustavo Díaz, no sé, Manuel Díaz, no sé, ya no recuerdo. El señor Díaz. Vicente, exactamente. El Vicente parece entonces que es el que quiere Capriles para un poco calmar las cosas, porque Capriles dice que Chuo está muy agitado, que Chuo estaba con muchos ultimátums, que a él no le convenía ese lenguaje. O sea, Capriles se considera algo así como el dueño de la oposición legal, de la oposición. ¿Cómo es eso? No sabía nada de eso. Bien, Belkis, efectivamente, quieren cepillar a Chuo. Alberto se capaz de comunicar, es que no logro, se borra ¿Qué opina el señor Marco Polesel? Marco Polesel tiene una organización, digamos, interesante de ¿cómo se llama esto? Los liberales. Él plantea el pensamiento liberal. Hay muchas maneras de ser liberal. Yo también me considero liberal. Liberal es lo de que respondemos o queremos responder por una economía efectivamente, absolutamente del libre mercado. El MDL, al parecer es una opción política que él está fundando, es una organización que trabaja en Venezuela por esas ideas y me parecen respetables. Llevamos más de 17 años esperando a los militares. Bueno, yo no le voy a decir que hay que esperar 17 años más, porque esa institución... A ver, aclaremos algo. Desde Juan Vicente Gómez hasta hoy, los gobiernos que se dieron en Venezuela o contaban con el apoyo de los militares o eran desalojados por militares. Los que se comieron el cuento, que eran los civiles solamente los que quitaban y ponían gobierno, eso vale si creen el cuento de que de verdad la soberanía popular y toda esta historia del sufragio, etcétera. En Venezuela nunca hubo una democracia real, siempre una democracia de clientelas partidistas que tenían también a los militares entre las clientelas que mimaban de acuerdo a los intereses de los distintos gobiernos. Betancur lo tenía claro, dice Ignacio, así es, así es. Entonces, estamos en una situación donde el ejército tuvo todas las posibilidades de corromperse, porque eso fue lo que sucedió con el señor Chávez,
Y ya, bueno, ya no tiene, son los sucesores de Chávez ya no tienen posibilidad de seguir corrompiendo gente. Ha surgido una voluntad nacionalista respecto a la tiranía cubana. Ha surgido allí una convicción democrática real. Ha surgido allí un país hermanado con el país que pasa roncha, con el país civil que pasa toda clase de calamidades, y entonces ha cuajado en las Fuerzas Armadas una gran mayoría que no quiere más a este gobierno. Los militares de hoy son unos vendepatria, corruptos, asesinos y narcos. Bien, Servil, y entonces, ¿con quién contamos? ¿Con usted? ¿O con cuál es su candidato, Servil? Pues digo, para saber para dónde vamos en el país, porque cuando yo digo que los militares deben ayudar, es porque les toca ayudarnos. Es una institución básica del Estado que debe poner fin a esta calamidad. El pueblo. El gobierno no sacará al afán sabiendo que no disparen sino los colectivos. No sacará al afán. Efectivamente, hay un gran temor de Maduro de utilizar la Fuerza Armada, porque hay la convicción en la Fuerza Armada que el día que Maduro llame a disparar a los militares contra la población, ese día no va a haber movilización militar, sino contra el propio gobierno. Les explico esto gráficamente. El 27 de febrero, Carlos Andrés Pérez dio la orden a los militares de disparar contra el pueblo. No se sabe cuántos muertos hubo, pero 5, 10, 20 mil, no se sabe. 27 de febrero. Hubo una matanza de saqueadores, de civiles y de inocentes, muchos también. Bueno, no hay entonces la posibilidad de que ningún gobierno en este momento, ni el de Maduro ni uno que lo sustituya, de hacer lo que hizo Carlos Andrés Pérez a los 20 días de comenzar su mandato, que fue disparar sobre la población. Si Maduro ordenara disparar contra la población, ese día cae. Eso es lo que explican, pero el que usted le pregunte en la Fuerza Armada, el que no sepa dispara y aprende, generalísimo Francisco Vidal. Bueno, no sé esa frase, la verdad que no la conocía. Decir todos los militares son narcos, es decir, todos los venezolanos también. Croacia, bueno, usted amaneció por la goma hoy. Hay civiles probos y otros ladrones. Así hay militares probos y otros ladrones. ¿Cómo el pueblo puede participar? ¿Qué hacen los líderes? Bueno, la pregunta de las 64.000 lochas. ¿Nosotros nos merecemos el país que tenemos? Bueno, pareciera que sí, si hemos votado siempre por los idiotas. O votamos, digamos, por los que nos amarran todas las movilizaciones y permiten que el país se desangre y se entierre. Pareciera que quisiéramos esa suerte. Bien. Entonces, ¿quiénes son los que disparan? Disparan, usted no ha visto los que disparan, son los esbirros del gobierno, y entre ellos una parte de la Fuerza Armada, que es la Guardia Nacional, formada por auténticos delincuentes uniformados. La señorita Cervel quiere es que uno haga toda clase de manifestaciones antimilitares. Bueno, yo no la puedo acompañar en eso. Grupos armados entrenados por el G2 cubano, así es. Doctor, parece inevitable una división en la Fuerza Armada. Hay muchos metidos en guiso. Eso es cierto, puede fracturarse. Pero el problema de auspiciar una división militar, mis amigos, es que una fractura militar, como es posible, porque puede haber una fractura militar, es que al día siguiente fracturarse habrán cuarteles por un lado, cuarteles por otro. ¿Y qué hacemos los civiles? Ocurre que nos vamos a meter a favor o en contra de cada uno de los cuarteles. Y ustedes saben que sigue la guerra civil. La guerra civil, amigos, es una calamidad mayor. Una comunidad mayor. Una calamidad mayor. Y eso ojalá no suceda. Concretamente, ¿qué puede hacer el pueblo en adelante? Hacer lo imposible por manifestarse en rebeldía contra este gobierno. Por eso queremos que el 1 de septiembre todo el mundo se manifieste, de cualquier manera, no necesariamente yendo a Caracas. A Caracas van los que tengan cómo pagarse el viaje, o los que la MUD les lleven autobús, y los que estén dispuestos a perder 1 o 2 días en la carretera, porque el gobierno va a tratar de sabotear. Pero eso no significa que no estemos de acuerdo con la manifestación de Caracas. Por supuesto que estamos de acuerdo. En Caracas hay 6 millones, 5 millones de habitantes. Puede hacerse una colosal movilización en Caracas. Pero en el interior
definitivamente la gente pasa tanto más roncha que en Caracas. Entonces, ¿por qué no movilizar también en el resto del país el mismo 1 de septiembre? Y de esa manera ayudamos a la gente de Caracas a que haya también en Caracas una gran movilización. En los cuarteles hay descontento, son pueblo también, dice Mari Corral. Esa es la noticia que yo tengo, Mari. Ya hay una guerra civil en todos los... No, usted no sabe entonces lo que es una guerra civil, mi amigo. Una guerra civil es que los muertos se cuentan por 1000 diarios, 500 diarios. Son los GNB los que disparan. Sí, la Guardia Nacional tenía 18, 20.000 miembros, con algunos 2, 3.000 antimotines, y lleva ahorita 67.000 miembros, de los cuales hay 40.000 antimotines, graduados en 2 y 3 meses de entrenamiento en control sádico de manifestantes. Es una tragedia la que le ha ocurrido a la Guardia Nacional, les ha puesto como los esbirros de este gobierno, y hay muchos definitivamente que ya empiezan a sentir asco de esas funciones, porque hay también en la Guardia fracturas internas que no quieren ser ese brazo armado de la dictadura. Bien, dice que escucharán salsa a todo volumen en el interior, según las instrucciones de Caprilito. Los 17 años en llevarlo siendo adoctrinados por políticos cubanos. Efectivamente, es lo mejor, protestar desde todas partes del país. Bien, es lo que yo propuse, pero no la tomen como una propuesta mía. Eso, hay mucha gente que pensó lo mismo. Y ojalá pudiera ser una consigna seguida en toda la ciudad de Venezuela. Guardia Nacional está muy corrompida, y eso es ahora, y eso de ahora ha sido siempre. Sí, pero es que ahora es peor. Es demasiado evidente que ahora es mucho peor. Bien, amigos, el caso de Cuba, 36 vuelos semanales a Miami y Nueva York. Bien, Cuba tiene una apertura en gran escala con el gobierno del señor Obama, que antes de despedirse quiere dejar normalizadas las relaciones con Cuba. Bueno, y el equipo de Capriles también ayuda a tratar de normalizar eso, porque hay una organización que se llama el Summi Cubano, que eran los antiguos organizadores de la finanza de la campaña de Capriles y de sus lugartenientes más cercanos, que forman parte de esto, del esfuerzo por hacer del Summi Cubano un operativo de llevar inversionistas corruptos pues a Cuba para el resurgimiento del capitalismo cubano. ¿Qué tal? Eso es público y notorio, por noticias crímenes. Pudiera averiguarse qué interés puede tener Capriles en que Castro progrese en su economía de miseria y de esclavitud. Bueno, pregúntenselo al Summi Cubano. Del equipo de Capriles, que son los que montaron esto en Washington. Mi consigna: estamos hartos, ya basta. Bueno, me parece muy bien, Lesnesa. ¿Alguien más está de acuerdo con que la gente desaparezca? ¿Tú crees que se puede recuperar? La Guardia Nacional deberá decidir qué es lo que hay que hacer con su institución. Si es recuperable, ellos mismos dirán: lo mejor que hay que hacer es tal, tal y tal cosa, porque aunque no me lo crean a mí, tendrán que creérselo a oficiales de la Guardia Nacional, presos y torturados, guardias nacionales, enemigos como usted o como yo de este gobierno, y tendrán ellos la primera opción para decidir qué es lo que hay que hacer con su fuerza. Bien, al final de todo, la salida siempre será la salida. Está bien, eso es lo que llama una tautología. Todos en rebelión en cualquier lado, así es. Amigo, aquí lo único que nos salva es la conciencia de salir de esto. Eso es correcto. Walter, a Venezuela, levantar conciencia es hacer protesta cuadra por cuadra y cerca de sus casas. Bien, a veces uno aleja un poco más de la casa. En los pueblos, por ejemplo, se puede hacer toda clase de movilizaciones. Ahí no hay capacidad policial para hacer nada. Y pudiéramos hacer de 300, 400 pueblos de Venezuela el sitial normal y deseado de una gran protesta nacional que dé la medida de que el gobierno está siendo repudiado. Los gobiernos caen cuando los repudian los pueblitos y los pueblos y las pequeñas ciudades. Parece mentira. Y eso está más que visible, más que listo en Venezuela. Solo que la clase política de los exquisitos del este de Caracas todavía no se han dado cuenta que la Venezuela profunda hace rato está pasando roncha y necesidades. Mire, mi amigo, ¿no le parece que hay otro tema distinto a la Guardia Nacional? Dios mío, ¿por qué sentar todo en el lío de la Guardia? La Guardia es solo una parte de nuestros problemas.
Maduro dijo que Erdogan se queda pequeño en lo que él va a hacer. Bueno, que pruebe a ver qué le pasa, a ver qué le sucede, si se la da ahora de torturador y de masacrador y de matador de venezolanos, como el turco aquel, Erdogan. Ese Maduro lo que es un rolitranco es sinvergüenza, de bocón, ¿entiendes? Que le puede salir cada vez más caro de lo que él se imagina, andar con esos aprestos de guerrerista interno, de esbirro, de gran matador, de gran torturador. Lo que le hagas al pueblo venezolano se te va a hacer a ti, es lo único que se te puede adelantar. Así que cierra esa bocota, cierra ese pico asqueroso, porque no te conviene seguir amenazando, porque te caen todas esas causales de delitos de lesa humanidad, para tu información. Dicen que el gobierno está enfocando en cerrar las entradas a Caracas, eso dicen. De todas maneras, no seré yo quien propagandice que el gobierno está preparando, porque toda la gente se desanima. Por eso es que yo propongo, y muchos conmigo proponen, que manifestemos en todo el país. No se necesita ir a Caracas para repudiar este gobierno de ampones. Entonces les pedimos, la gente por ejemplo el Sendero Andino, el movimiento estudiantil, todos ya están ganados para que los gochos en todos los Andes se levanten, como en sus mejores días de 2014, en sacos de arena en los túneles, sí. ¿Y cómo seguimos la protesta después del primero? Depende del primero. Si el primero hay una cosa espectacularmente grande, bueno, podemos decir, sigue la fiesta, el 2, el 3, el 5, hasta que se vaya. Pero no puede decirse una consigna que usted no esté seguro que puede ser, digamos, lo que la gente agarre como su consigna. Porque es que los políticos pueden decir lo que quieran, hagan tal cosa, hagan tal otra. Más aún en el caso nuestro, que vivimos en exilio. Podría decirme algún impertinente allí, es muy fácil, está en Miami. No, yo sencillamente colaboro con difundir lo que son las verdades elementales de la resistencia al interior del país, que quisiera, por ejemplo, que el 1 de septiembre el país entero asuma la conducta de beligerancia contra el gobierno. Los políticos entregan carticas y ya así es. Bien, amigos, ¿alguna pregunta? Amigos, lo peor desgracia sería un Ramos Ayude presidente. Hay gente, pero aquí entre nos, sería mucho mejor que Maduro, si hay que escoger, digo. Saber quién es Armando el Pelón Capriles. Sí, es un primo de Capriles, es un gran guisador con el gobierno, muy rico el Pelón. No era ni la 100ª parte de lo rico que soy después de su acercamiento al gobierno. Sigue en sus cálculos de análisis cuando podría dar vuelta a Venezuela. Usted es más importante allí donde está. Muchas gracias, Aura. Así creo yo, porque quiero ir a Venezuela para que me pongan los gallos y me zampen precio y se olviden de mí. No, gracias. No quiero ese triste destino. De todas maneras, esto no es definitivo. El país puede entrar en un tipo de lucha donde uno tenga que estar allá. Si hay una zona que esté liberada, o que uno pueda, digamos, defenderla, un territorio emancipado del chavismo, con mucho gusto yo me iría. Lo que no quiero es llegar y que me agarren preso. ¿Y por qué voy a pagarle yo cárcel a estos hijos de la gran peste? Elioseni que sabe nada, sé que está muy mal. Hizo una muy buena entrevista en La Razón de España, le sacó una gran entrevista, por allí está en los medios. Bueno, fíjese usted, Elioseni era una persona que informaba, que hablaba por estos medios, lo fueron a buscar a la casa y lo zamparon preso otra vez. Y ya se olvidaron de él. Desde el mismo día hay nadie que protesta, los periodistas, ni siquiera los periodistas, la Asamblea Nacional menos. ¿Por qué no pusieron en lugar de esos oradores de orden que ponían? ¿Por qué no pusieron a Elioseni, que era preso político? Lo vi muy demacrado el pobre. Sí, debe estar. La cárcel pega, mi amigo, la cárcel pega una barbaridad, mucho más de lo que es enfermo, pues. Usted hace más aquí por nuestro país que está preso en Venezuela, está más dictadura. Los pueblos no están enterados, eso es una lástima, efectivamente deberían estar más enterados los del primero. Tenemos que animar a la gente por las redes sociales. Ustedes verán que yo casi todos los días ando con esta cantaleta. Pero la MUD tiene un gran peso. Eso, a veces, amigos de la resistencia, no ven que
nuestro gran obstáculo para que el país se abra paso es precisamente la dirección capituladora de la MUD. En la MUD vale oro las bases de la MUD, gente que rechaza el gobierno. Pero mi amigo, los dirigentes, la inmensa mayoría te los regalo. Les voy a decir algo que no lo digo normalmente. Hay también gente honorable en la dirección de la MUD, solo que son temerosos de quedarse aislados y solos. Entonces se suman al coro de la MUD. Pero la procesión va por dentro, ahí hay como 4 candidatos presidenciales ya, porque ellos creen que el año que viene hay elecciones, o a final de año, unas elecciones anticipadas. Bueno, sí, que Zapatero se las ha prometido a nombre de Maduro, para el primer mes del 18, del 2018. Habría entonces esa negociación y ese diálogo podría ser entonces el de que lleve pues a esas mega elecciones. Liberarían los presos, efectivamente, pero están en campaña de Versalles, así es. Pero entonces ese gran diálogo de Zapatero es que sigue hablando todos los días. Voy a tratar, pero yo no sé si la gente se fastidia, ¿eh? Le decía que el año que viene, bueno, sería un año electoral, todo el año en campaña y en, ¿cómo se llama eso? En elecciones primarias y todos quieren ser presidentes. Ya incluso hasta primeras damas lanzadas. Esa es la desgracia en nuestro país, creer que todavía es rescatable la manera en que se hacía política en España, en Venezuela y en España también, sobre la democracia representativa. Amigo, la democracia está liquidada en Venezuela. Los que crean que es recuperable tienen que saber que recuperar una democracia no puede ser como la de antes, que era una mugre. Una democracia de los partidos, de las clientelas, que eran los únicos usufructuarios de esa democracia partidista, de un Estado clientelar, de un Estado rentista del petróleo. Bueno, acabaron con la renta petrolera, endeudaron el país a límites, pero demenciales. 1,5 millones de emigrados, 1 millón de emigrados, muchos de ellos de clase media, la inmensa mayoría de capas profesionales y de gente que podía haber invertido en un desarrollo de la industria privada, etcétera, todo sencillamente en fuga, ¿no? Bueno, entonces, miren esta hermosa rosa aquí atrás. Ajá. Qué bien. Fuera la Junta Civil para rescatar a Venezuela. Eso me gusta, esa consigna. Zapatero a sus zapatos. Zapatero, siempre lo digo, casi acabó con España. Y una vez que cumplió esa tarea, que lo sacaron a los 4 años, no pudo reelegirse, entonces ahora se dedica al mismo negocio de Carter. Que algún vagabundo le pague para él servirle, pues de colchón democrático, con el prestigio de la democracia española. Por cierto, una democracia cada vez más en quiebra, porque no logra, ya van 2 elecciones, van para las terceras elecciones. Sí, flores, efectivamente, son flores, no rosas. Ok. Bien, lo que les decía entonces de que esa campaña electoral eterna que aspiran no sería las elecciones para el 2019, o sea, para diciembre del 2018, sino que serían para enero del 2018. Hasta haciéndole un poquito de fuerza, Maduro es capaz de irse en diciembre de 2017. Pero lo que ellos quieren es que estar año y medio todavía en el poder, los maduristas, y pactar de alguna manera algo parecido a lo de Nicaragua, cuando hicieron las elecciones y aceptaron que las ganó Chamorro. Y después pusieron sobre todo un gran bandido, un tal alemán, que se robó hasta las posetas allá. Y otro gobierno después, y entonces volvieron los sandinistas, pero con más ímpetu que nunca. Y miren ustedes, esta vez está allí el señor, el bicharraco nicaragüense. Cada vez que lo voy a nombrar se me olvida, es bien mezquino eso. Ortega. Pero este Estado venezolano, este Estado chavista, madurista, diosdadista, un Estado de ampones, difícilmente puede soportar una crisis como esta que vivimos durante meses y meses. Esto se va al diablo cualquier día. Lo que es que la gente es muy impaciente y tiene razones para ser impaciente. Podía decirme, sí, muy fácil, usted allá en el imperio
Bueno, uno está aquí, pero les diré algo que no sé, hay gente que me dice, ¿por qué lo dices? No es bueno mostrar que uno está en dificultades. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? La vida de exilio es muy amarga. El pan del exilio es amargo, amigos. Y sobre todo cuando uno ha tenido los bienes que ha tenido, los perdió todo por culpa de estos bicharracos. Quien tuvo que salir de allá y vender lo que tenía para poder vivir acá, bueno, aquí sí tenemos una seguridad absoluta, una seguridad personal y familiar, y hay muchas cosas que comprar, pero de todo, aquí hay de todo, no se imagina. Lo que no hay es con qué comprarlo, eso es otra cosa. Y muchos de los venezolanos que vienen, bueno, vienen a pasar roncha aquí. Dicen que es preferible pasar roncha aquí. Pero lo que le quiero es quitar esa idea de que el exilio venezolano es algo así como, bueno, los que se van a disfrutar. No, chico, aquí se pasa otro tipo de roncha, otro tipo de calamidades. Le aseguro que se aprende a vivir con el tiempo, así es. ¡Viva Henry Ramos acá, carajo! Aquí hay un adeco. Ya no se aguanta, doctor. O sea, ¿usted cree que Henry nos saca de esto? Bueno, ojalá. Yo no puedo hablar muy mal del amigo Henry Ramos. Dirige un partido que se está recuperando a una gran velocidad. Usted sabe que los adecos se cambiaron para el voto rojo y después ahora se están devolviendo. Si hubiera elecciones, Acción Democrática duplica al más pintado. De una vez se lo digo al Caprilito, al Leopoldito. Miren, mis amigos, si quieren ser presidente por vía electoral, tienen que hacer dos cosas. Tumbar a Maduro y que Acción Democrática los apoye. Pero los adecos, como buenos adecos, van a preferir apoyar un adeco. Y ahí está Henry, ya postulado, ya está lanzado. Y su esposa dice que va a ser primera dama. Bueno, les deseo éxito. Ahora, mi amigo, esto no termina en un proceso electoral, ni va a terminar con la reubicación de Venezuela detrás de las instituciones de la Cuarta. Porque aquí hay que ajustar cuentas. Un país al que hayan destruido como este país, tiene que hacer una especie de cura de burro. Es un término que se usa en el campo para decir el máximo de antibiótico, el máximo de purgante, porque es de verdad, una absoluta necesidad que este país se limpie. ¿Cómo hace un gobiernito a la vieja usanza democrática para lidiar con 60.000 asesinos sueltos? Tiene que haber una legislación de excepción, mis amigos. El COP el Código Orgánico Procesal Penal, es absolutamente inservible para tratar una AMPA que está educada en los derechos que le da la Foforito, pues, el pranato de las cárceles. Todo este mamotreto de delitos unos sobre otros que se han edificado con la absoluta, blandenguería, colaboración y cabronería de estos mafiosos del gobierno. ¿Usted sabe que ellos son mafiosos? Pues tienen que ser tolerantes con el AMPA menor a ellos. Si ellos se roban de $1.000 millones para arriba, deben tolerar los que se roben entonces 80, 100 millones de dólares, y 40 y 50, y el que se robe 1 millón también. Usted sabe la cantidad de secuestros que hay. Es masivo la industria del bendito secuestro. ¿Cómo liquida usted el secuestro en Venezuela? Amigo, yo no soy, partidario de, de andar proponiendo cosas como inconsultas o radicales por el hecho de querer ser radicales, pero creo que ha llegado el momento en Venezuela de consultar si quieren, toda la consulta que quieren, pero estoy seguro que ganaría la propuesta de la pena de muerte contra todo delito atroz. Y el secuestro bien podría ser un delito tipificado como causal para infligirle la pena de muerte. El libertador Simón Bolívar, mis amigos, en Lima, en 1824, por el robo de 10 pesos o más, instituyó el fusilamiento, la pena de muerte, de todo funcionario que se robara 10 pesos o más de la hacienda pública. Si nosotros pusiéramos esa ley en Venezuela, Dios mío, habría que matar como 1 millón, porque no hay hueso sano en aquella burocracia de Estado. Está bien,
No pongamos la pena de muerto para lo de los 10 pesos, pero sí pudiera ser lo que se hayan robado 100 o 200 o 1.000 millones de dólares, y hay por lo menos un buen centenar que se ha robado esas cantidades. ¿Por qué no? Bueno, pero es que la pena no puede ser retroactiva. Bueno, entonces podríamos ponerla de aquí en adelante, pero todos los que se robaron de $1.000.000 para arriba deberían ser llevados a la cárcel por 20 o 30 años, digamos. Y los que traficaron con estupefacientes, yo creo que hay que enviárselo a los Estados Unidos o a los países europeos que los reclamen, para que se pudran en las cárceles, vestidos anaranjados aquí en los Estados Unidos. Y el señor Alzheimer que es el financista o el que recoge los fondos y es digamos, la organización durmiente del guerrillerismo del Hezbollah y del Hamas, que son organizaciones terroristas que operan contra el derecho a la vida del pueblo de Israel, que matan y mandan cohetes todos los días contra Israel. Bueno, yo creo que al señor Alzheimer hay que mandárselo al Estado de Israel para que lo juzgue como criminal de guerra, porque él no opera de acuerdo a los intereses de Venezuela. ¿Cómo va a ser que represente los intereses de Venezuela un señor que opera para una organización terrorista como el Hezbollah, que le zampa cohetes todos los días a Israel? Entonces creo que Israel debería tener derecho a juzgar ese terrorista venezolano que mata ciudadanos de Israel, y que lo juzgue Israel, y si lo fusila Israel será con las leyes de Israel. Pero mire, aquí hay que hacer cosas que no se han hecho nunca, porque el país nunca había conocido esto. Es un país al que han destruido, y los destructores del país tienen que pagarlo. O los que aspiren a seguir destruyendo el país, hay que detenerlos, como sea, con la medida que sea. Por eso, cuando uno habla en estos términos, creen que uno está proponiendo una especie de gorilato. Yo no estoy proponiendo ni fascismo ni gorilato, yo estoy sencillamente diciendo que Venezuela tiene derecho a defender el 99% de su población, a la que le declaró la guerra el 1% o el 0.5%. A ver, si somos 28 millones de habitantes, el 1% sería 28.000. Bien, tenemos 28.000 personas que hay que apartar de nuestra vista. ¿De acuerdo a los crímenes? Sí, bueno, de acuerdo a los crímenes. Pero ocurre que el país está en una situación de sensibilidad tal. Yo he visto en audio, en videos en Caracas, donde un loquito de 15, 17 años le arrebata una cartera a una mujer. Yo no sé dónde sacan, pero rápidamente sacan una botella de gasolina. A veces he creído incluso que es vainas del gobierno, que las hace así para generar, digamos, una especie de expectativa de terror en la población. El 1% de 280.000, tantos, Amanda, ay Dios mío, mi matemática no es tan buena. Ya va, el 10% son 1.800.000, no, 2.800.000. Efectivamente, el 1% son 280.000, mira tú. Bueno, en fin, es mucho entonces el 1%. Eso cubre en demasía la cuota de delincuentes. Pero si es el 0.5, debería ser entonces 110.000, 120.000. Bueno, por ahí sí están las cosas, o 140.000, 140.000. 140.000 deberían estar en la cárcel. Esa es la proporción que existe con cualquier país adelantado, y en particular con los Estados Unidos. Aquí hay, creo que son 3 millones de presos en los Estados Unidos. En este paraíso de libertades hay 3 millones de presos en la cárcel. Eso significa más del 1%, o por lo menos por ahí cerquita, pues del 1%. Bueno, nosotros queremos el 0,5%, pero usted no puede seguir con 25.000 plazas o 30.000 plazas en las cárceles. Tiene que subir eso a 100, 150.000 plazas disponibles para meter allí todo el malandraje en situación de trabajo o de efectiva cárcel,
No esa vaina que montó la Fosforito con piscina, prostíbulo, discoteca, bares internos, fumaderos de opio, de cuanta vaina hay en esa cárcel. Y por supuesto, dirigiendo desde la cárcel el pranato, los secuestros, etcétera. Construir cárceles en los Andes a 3.000 metros. Lo va a poner más a frío. No, debería ser en algunas tierras planas o rodeada de, qué sé yo, podemos hacer como esos fosos medievales, rodeados de pirañas, ¿entiendes? El que se meta por ahí se lo comen las pirañas. Y hacer cárceles donde funcionen, bueno, grandes talleres de trabajo o patios, ¿cómo se llama? Terrenos agrícolas, que, ¿por qué no? Que también se genere una especie de pequeño mercado interno productivo, no de droga ni de armas, que es el de ahorita, sino de artesanías, de cosas que eventualmente puedan producir para la calle, para mantener su familia. Trabajo forzado por los presos. Sí, puede ser. Ya, pero si usted lo pone hacia un tren, amigos, se le escapan. No, yo digo son colonias de trabajo que pueda reformar la gente de verdad. Y si no son reformables, pues sencillamente se les ayuda pues a no seguir pues en el cuerpo enfermo en el que se les ha inducido al desequilibrio mental del delito por manía, por vocación recurrente, ¿no? Bien, también debería hacerse talleres de liderazgo, dice Meli. Mire, efectivamente nosotros tenemos un déficit muy grande en la discusión política en Venezuela, porque es que hemos tenido tantos liderazgos Dios mío, de ignorancia colectiva, ¿no? Y es porque nuestras universidades y liceos forman cada vez menos. Y la clase media se dedicó a guisar, a tratar de no de tener hijos cada vez más lúcidos, cada vez más formados profesionalmente, sino hijos cada vez más pilas, para ponerse, digamos, en la pomada. Y de ahí nació todo eso, de el norte como meta, ¿no? La plata rápidamente colocada en dólares, la mentalidad especulativa. Hay demasiadas taras culturales. El pitillanquismo existe, ¿saben? Muchos somos pitillanquis por admiración a la gran democracia americana, pero otros lo son alguien dijo ahí que quería salir a los cubanos, pero no vi, debió ser algún comentario que dijeron antes. Where to make next, Michael Moore. Usted es el único que reconoce los graves errores de la clase media. Mire, porque es que la clase media es la clase seductora de la nación. La élite venezolana es muy pequeña y está partida en 3, 4 toletes. Y infelizmente la más pequeña es la que cultiva los valores tradicionales de la familia, del trabajo, de la honradez y empresarialmente los valores de una gerencia sana. Pero 2/3 de nuestra propia clase capitalista está hundida en el estiércol, hasta aquí, del guiso de hacer el dinero lo más fácil y lo más rápido que pueda. Y entonces, amasada la fortuna rápida, que es robada a la nación a través de los ladrones del gobierno, entonces se la llevan para Estados Unidos y entonces allí sí montan su vida como la quieren, pues, con el orden, respetando toda la vida civilizada, porque es que el que no la respete va preso aquí, ¿entiendes? Y entonces tienen ustedes esa doble moral. Allá son malandros y aquí gente de honor, gente correcta. Bueno, perfecto. Yo no voy a andar aquí, digamos, posando ¿cómo se llama?, de moralista, pero sí como una persona que tiene derecho a juzgar a nuestra clase ductora del país, que sencillamente lo enterró. Uno fue educado en otros valores del pasado, cuando trabajar no era casi como un delito. El que trabaje ahorita casi que lo ven feo. Y contradictoriamente la migración está aprendiendo a valorar el trabajo, porque aquí el que no trabaje no come. El que no haga algo útil aquí no gana dinero. Hay por supuesto su ala, digamos, de los Vivianes,
Hay los que vinieron es a disfrutar lo que se habían cogido allá, pero se les acaba rápido, mire, porque allá $100.000 era mucha plata para un venezolano, pero aquí se transforma en un año de vida. Si usted no produce para reponer lo que va gastando, sencillamente en un año se come, 50, $100.000 se los comen. Y bueno, y eso es lo que tiene un venezolano allá para tener un buen techo, o un techo, por no hablar de ahorita, con $100.000 usted es un potentado en Venezuela. Bueno, aquí es una persona de modestos recursos, que previsivamente no debe tratar de gastarlo en los 6 meses que le pueden durar, o en el año que lo pueden durar, porque si no tiene algo de entrada sólida y sistemáticamente preparado, sencillamente el año que viene pasa hambre. Bien, esto va para cualquier lado, esta conversación, era un poco era la idea, un tema libre, pero habría que retomar los datos fundamentales de nuestro tema, ¿no? Tenemos un gravísimo problema de decadencia absoluta de nuestro país, donde los políticos todavía creen que pueden reedificar la democracia partidista de las clientelas. Y les tengo la mala noticia que esa clientela no va más, porque no hay con qué mantenerla, amigos, porque la economía rentista petrolera se acabó. Ahora hay que producir. Y lo más acariciado que es tener los dólares, bueno, les participo que cualquier gobierno con 2 dedos de frente solamente tiene que sacar una ley según la cual la libertad cambiaria será tan irrestricta, los depósitos en divisas serán tan absolutamente libres y la apertura bancaria con la incursión masiva de la banca extranjera en nuestro país deberá ser la norma y no la excepción, que entonces cualquiera puede tener acceso a dólares, cualquiera, siempre y cuando los produzca, siempre y cuando los lleve para allá. Le recomiendo leer el libro Camino de la Servidumbre de Hayek para entender que la decadencia en Venezuela, o sea, ¿cómo es la decadencia en Venezuela? Hayek. Ese Hayek debe haber sido el amigo, ¿cómo se llama? El amigo, Dios mío, te metiste a mezquino, Ignacio. Ignacio es el que debe haber recomendado ese libro. Walter Venezuela. Bueno, me suena pinochetismo. Muy bienvenido sea, porque Pinochet sacó a Chile de una situación que no era tan mala como la dejó Allende, a como deja el chavismo Venezuela. Esto se hizo inviable como nación, Venezuela, quiero decir. Chile se había hecho inviable, pero entonces el pinochetismo puso en 2-3 años de dudas. Pero felizmente una economía liberal en Venezuela se haría desde el primer momento a la caída de estos bicharracos, no porque queramos ser liberales, sino porque no hay otra manera de rehacer el país sino en base a un liberalismo absoluto. Y les hablaba de los dólares. Entonces el que quiera tener los dólares, ¿cómo no? Téngalo. No tiene que producirlos. ¿Y cómo se produce? Bueno, produzca bolívares. Produzca bolívares para el mercado interno. ¿Haciendo qué? Lo que usted quiera. Trayendo de afuera, sí, tráigalo, con sus dólares. Ajá, véndalos a los bolívares que quiera. Te participo desde Maryland. Mucho gusto, Mapo. Te participo que si traes 10 o 20 mil dólares de sardinas hondureñas, qué sé yo, bueno, las vendes. Y es un buen negocio la sardina, dices tú. Ajá, pero si alguien descubre que se podía traer sardinas, vienen sardinas de todas partes al mes siguiente. Y entonces no puedes venderla al precio que tú quieres, tienes que venderla a un precio competitivo, porque no debe haber por toda una etapa aranceles, y yo diría que nunca deberían volver los aranceles para importar lo que sea, es decir, el impuesto que se le pone a la mercancía importada, so pretexto de que hay que defender la industria nacional. Ya va, la industria nacional debe defenderse porque es capaz, aprovechando las enormes ventajas comparativas, de poder tener la enormidad de ventaja comparativa que hereda un proletariado, una clase obrera formada profesionalmente en términos aceptables, pagada a precios miserables, porque los salarios en Venezuela son miserables. Comparados al colombiano, por ejemplo, el obrero colombiano, gana para alimentarse a precios de Cúcuta. Y aquí en Venezuela, para poder alimentarse a los precios de Cúcuta, tiene que tener el salario por encima de 300.000 bolívares mensuales.
es decir, 4 o 6 veces el salario mínimo. Y en una familia, 600, 700, 800 mil bolívares de ingresos, para vivir como vive un trabajador de empleo industrial mediano en la economía colombiana. Hay toda una etapa de ajustes de lo que es la economía venezolana con respecto a la economía internacional, y yo no soy de esos que le disgusta la apertura de fronteras, pero hay que hacerla completa, total y permanente, de manera que la gente pueda también ir ganando lo que se gana en Colombia, con una realidad de precios y salarios que nos adapte a la economía mundial. Es decir, que se acabe la ventaja de que el colombiano viene a llevarse lo poco que se produzca. No, ya va. Si viene muy seguido, entonces van a ir aumentando los precios al precio de Colombia. Pero también van a ir aumentando los salarios que se pagan aquí. Pero eso es un proceso de ajuste que tiene que comenzar por el manejo de las variables macroeconómicas por parte del Estado venezolano, donde hay que comenzar por extirpar el bendito control de cambio, permitir el acceso ilimitado de las divisas, de las inversiones, todo con absoluta seguridad jurídica, la apertura bancaria y el negocio para quien quiera traer y llevar la plata que quiera. Hay un solo problema ahí, que es el narcotráfico, el lavado de dinero. Bien, es un problema real, pero si usted no tiene complejo y le pide a los Estados Unidos que le mande, no sé, 3.000 perros allí, para oler o una escuela de perros oledores de cocaína, y que mande 50, 100 agentes especialistas a la DEA, y se monta una especie de FBI auxiliar, qué sé yo, para ayudar a la policía venezolana, y con operaciones de cielos abiertos para la presencia de 100, 200 aeronaves que permitan la cacería de toda la droga. Podemos reducir el tráfico de drogas por Venezuela al 5% en 6 meses. Entonces, me imagino que carecería de ventaja usar el territorio venezolano como tierra de lavado del tráfico, porque por aquí no pasaría la droga. Tendrán que agarrar el mar del Pacífico o del Caribe allá del lado colombiano, pero por Venezuela haríamos una especie de terrorismo de Estado contra el narcotráfico. Eso significa, mis amigos, que entonces la FARC, creo que esa no puede hacer llegar a esa gente al poder a Colombia. No entendí, pero lo de la FARC con Santos, eso me huele muy mal, amigos. ¿Sabe? Colombia puede entrar en algo parecido a lo que entró Venezuela con Caldera. El Caldera colombiano es Santos. Ese es un bicharraco, ese Santos. Un traidor a su mentor. Es un facilitador de llevar el comunismo en su peor especie. La especie de los guerrilleros estos malandros de la FARC, los secuestradores de niños, los de la trata de blanca masiva, los del tráfico internacional de drogas, los que reventaron este país con el apoyo de Chávez, ahora se devuelven a tratar de diseñar las instituciones colombianas. ¿Cree que esa legitimación a la FARC puede hacer llegar a esa gente al poder en Colombia? Sí, sí. Es lo que teme la gente de Uribe, la única gente seria del liderazgo colombiano. Están ahora en campaña para tratar de que, la gente vote no al tratado de paz, que con el acuerdo de Castro y el auspicio pues de Maduro logró ahora pactar con este bicharraco Santos el desmantelamiento del Estado colombiano para rendirse ante la FARC, que es la mayor desgracia de Colombia. Colombia va a una guerra civil en grande, ¿saben? Un día de esto. Por eso que no tenemos que apurarnos en Venezuela, porque si esos bicharracos se hacen fuertes en medio Estado colombiano, entonces estaríamos entrando en la peor de las calamidades, mi amigo. Un país donde la FARC sería nuestro problema interno, porque para desatar una guerra en Colombia contra el ejército colombiano, o un ejército de Colombia fracturado, después de una experiencia como la de Santos, entonces esto se nos devuelve con un ímpetu malsano sobre nuestro país de una forma impresionante. Sigo con mi tema de la economía liberal. Es lo que permitiría la recuperación del salario y la recuperación de las industrias y de la agricultura y la ganadería. Solo produciendo a precios internacionales
y solo los trabajadores ganando salarios que permitan, digamos, vivir como Perú, como Panamá, como, qué sé yo, como Colombia misma. Así que en Colombia cualquier trabajador debe estar por los 300-400 dólares. Es decir, está por los, ¿cómo se llama? Por los 300-400 mil bolívares actuales en Venezuela. Pero en Venezuela ganamos la quinta parte de eso, o la sexta parte. Entonces, ¿cuál es el remedio? Sencillamente ir emparejando todos esos valores a partir de la apertura comercial de nuestro sistema industrial, de nuestro sistema agrícola y pecuario, de nuestras tierras, de nuestras industrias. Ese periodo de ajuste debe ser compensado para familias que no puedan pagar eso. Ahí sí vale la pena que el Estado auxilie, porque no se trata de matar de hambre a la población, pero a Dios rogando con el mazo dando. Muchas familias que se les ayuda a convertirse en emprendedores, a que solo el capitalismo liberal salvará a Venezuela. Yo creo en eso. Bien, que les decía entonces que toda familia que reciba una ayuda tiene que saber que eso tiene límite, 6 meses, 1 año. Deberá tener ya gente en el mercado laboral ganando salarios normales y pudiendo adquirir a los precios del mercado normal, sin controles. Hay un audio, hay un video de ayer que me indignó particularmente. Hay un par de bestias allí de no sé qué ministerio del gobierno que van por la calle, y eso ameritó pues que él se filmara pues con esa frase. Mira, vamos a ir a esa panadería, que el portugués allí es rata, es una rata. ¿Se imaginan la carga de ese bicharraco madurista, educado en el atropello al ciudadano, que ya va predispuesto a martirizar a aquel infeliz al que él ya considera una rata? Una rata de haber sido que no le prestó unos reales, o digamos que o no se dejó saquear al portugués porque le sacó una escopeta y salió corriendo. Ese bicharraco entonces llega donde el portugués, y sale el portuguesito. Le dice, mira, que hay una cola aquí afuera. Bueno, señor, se vendió todo el pan y que estamos haciendo más. Pero es que usted no puede tener gente aquí afuera, según el decreto del presidente. Pero ¿cómo hago? Aquí hay horarios laborales, señor. Y esa es la harina para mañana. No, señor, tiene que producirla ya. O sea, son los animales estos, que nunca han producido un bolívar, nunca han producido un producto de nada, y creen que la organización del trabajo se da por órdenes. Total, que el pobre portugués lo amenazaron con llevarse los sacos de harina. Entonces prometió ahí que iba a ponerse a trabajar él mismo para sacar más panes allí. ¿Qué es eso, chico? Le participo que debe ser una panadería que recibe harina por primera vez en 20 días, o que sencillamente la poca harina que tenía la había administrado para que durara, usted sabe cuándo vuelven, diría el portugués, y tenía su cosa administrada. Entonces, habiendo cola y teniendo los sacos de harina, no, tiene que producirla, así tenga que cerrar los 2 o 3 días por falta de materia prima. ¿Ves? Se dan cuenta, cuando el Estado mete sus narices, mete sus nalgas en los negocios de la gente, sencillamente revienta la economía. Y lo que hay que hacer es sacar al gobierno de toda referencia, no permitirle que se inmiscuya en absolutamente nada, en ningún negocio del país. Un inspector del gobierno que vaya supuestamente a fiscalizar un negocio, debe ir preso por 10 años, por arresto ciudadano, y entregan a ese bicharraco y se demuestra que el gobierno no solo no ha dado ninguna instrucción, sino que deberá ser puesto preso y juzgado por un jurado de emergencia expedito que condene a años de cárcel a cualquier abusador que vaya a los negocios a hacer lo que hizo ese desgraciado ayer con ese portugués. Que de ñapa no tenía muy buena cara el portugués, eso es verdad, pero está ahí como amargado. Pues claro, está amargado. ¿Y quién no trabaja amargado en ese gobierno? Bueno, mis amigos, un país de libertades, quiero decirles que es un país que haya producido mucho para comer lo que quiera y con muy buenos salarios. Entonces hay libertades y hay democracia. Y ese es el drama de Venezuela, que un país muerto de hambre cree que puede llegar a la democracia, y eso no es viable. Las libertades de opción vienen de primero la libertad de tener que comer y escoger qué come uno.
tiene la libertad de trabajo, es decir, deberías poder tener varias opciones para trabajar en lo que tú quieras. Una vez que tengas las libertades para producir lo que tú quieras, en el ramo que tú quieras, o de acuerdo a tu profesión, y puedas comer y vestirte y divertirte como quieras, entonces la democracia política tiene sentido. Pero inventar que la democracia es hija de la escasez, del hambre, de las privaciones, del hampa masiva, eso es una soberana estupidez. El que no entienda esto, no entiende ni esto ni nada, porque es sencillamente un charlatán al servicio de alguna de esas pequeñas clientelas que viven detrás de sigüís, de alguien que los pone donde haya, porque ellos tienen derecho a vivir por encima de la gente, pero saqueando los fondos públicos. En Venezuela nuestro más terrible problema es la moral pública del facilismo, de los trepadores, de los vivianes del Estado. Y el Estado, mis amigos, no puede ser el auxiliar de cuanto vago haya en el país. Eso hay que acabarlo. Entonces, cuando uno habla así, dice, eso es lo que quiere una dictadura. Sí, es una dictadura de la ley. Es una dictadura de la ley. Así mismo es. Ahora, quien crea que uno puede tener esas ideas para entonces, digamos, apoyar a un bandidaje uniformado que comete toda clase de abuso con la población, bueno, está equivocado, porque no se trata de poner una casta de ampones armados, uniformados, a sojuzgar al país de gente civil que no esté armada. Entonces hay que poner severas leyes contra los que ejerzan el poder. Funcionario que se enriquezca tiene que ir preso 10 años, 15 años. El juez que lo libere, que vaya preso 30 años. Porque es que si no saneamos el poder judicial, que por ahí empiezan los desastres de Venezuela, por la cantidad de ampones con capacidad de ¿cómo se llama?, de ejercer la aplicación de justicia, pues son los primeros malandros, chicos. Miren, nuestros males son bastante extensos y profundos, mis amigos. Bastante extensos y profundos. ¿Cómo hacer con un país enfermo? Elecciones. Apertura la campaña electoral. ¿Cuándo es? Yo soy candidato y el otro yo soy también candidato. Y entonces empiezan los grupos económicos a financiar a sus pupilos. Las grandes batallas del futuro, ya se las puedo decir. ¿Y cómo vamos a arruinárselas de una vez? Banesco tiene su candidato. No vas a poder, Cotet, creo que vas a estar preso. No vas a poder financiar a tu candidato predilecto, Capriles. O el BOD. No creo que puedas, señores del BOD. Porque esa banca corrupta que se enriqueció, pero a manos llenas, con el chavismo, tiene cuentas muy pendientes con la justicia. Porque esos son parte de la cadena de asaltantes del tesoro público, por la vía de esos tráficos de influencia para ponerle la mano a los bonos, etc. Esa gente es de Recadi. No, Recadi es un olvido, de Caribe, querrás decir. De Caribe, del CIMAD y de todas esas porquerías que ha inventado el chavismo. Ajá, pero hay unos que son iguales o peores a los llamados boliburgueses bancarios, que son los bolichicos. Esos son parientes y primos hermanos incluso, de potenciales candidatos, financistas de organizaciones de esas. De manera porque usted da cuenta que tengan billete y ya estén preparándose en algún canal de televisión que ya compraron en buena hora a los que vendieron rapidito, no importando el origen de esas fortunas. Así que el Alzheimer, con tus acciones privilegiadas en no sé qué cadena de periódicos, en no sé qué televisora, vas a incidir en subirle las encuestas y le pones programas y programas de opinión a no sé quién para hacerlo el candidato predilecto del electorado. Yo te aviso. Amigos, las futuras elecciones de Venezuela, cuando las haya, serán producto de la más encarnizada campaña por la claridad de los fondos y de las limitaciones a los privilegios de campañas de opinión pública que puedan tener los candidatos. Porque esa vaina que si tiene más real tú puedes ganar unas votaciones, eso no se puede valer en un país serio.
La Quinta República es la cuarta en fase de metástasis. Así es, Darwinian. Aquí hubo transición entre la cuarta y la quinta. Esa fue de verdad una transición. El paréntesis que se abrió el 58 se está cerrando ahorita. En el medio no hubo una ruptura. El 68 es una transición. Yo vengo diciendo, amigo, Junta Civil Militar de Transición, y me caigo en cuenta que es una concesión que no debe hacerse, porque en realidad de lo que se trata es de una ruptura con este sistema, con esta Quinta República. Entonces, empiezo desde hoy mismo la campaña, y eso lo entendí con este filósofo Gustavo Bueno, analizando la transición española, ¿sabe? Él le pregunta por allí el año 89, 90, habían votado la Constitución a los 3 años de muerte de Franco y de haberse iniciado la transición española con el liderazgo del señor Adolfo Suárez y el partido de la Unión de Centro Democrático y la vuelta de los comunistas, el PSOE, los socialistas y el primer inicio luego, después de Suárez, el inicio del gobierno Felipe González, que tuvo 10, 12 años en esa vaina. Bueno, entonces al filósofo Bueno le preguntan que cuál es su juicio de la transición. Dicen, ¿cuál transición? Porque lo que hemos vivido es la metamorfosis del franquismo, que con incluso la misma monarquía borbónica, con el rey Juan Carlos, que era hijo de Alfonso XIII, que renunció a la monarquía el 31, y de cuya sucesión Franco se declaró regente, es decir, rey en ausencia del que él tenía vistiado para rey, que es el nieto de Alfonso XIII, el Juan Carlos que ahora dejó en su hijo Felipe VI la corona de los Borbones en España. Dice el señor, aquí no hubo una ruptura, hubo una transición dentro de la misma monarquía, dentro del mismo Estado que Franco edificó y dentro de la misma economía que recibe los beneficios que dejó también los años de acumulación del franquismo. Aquí las reformas cosméticas en la Corte y en las autonomías, etcétera, de la Constitución del 78, no puede decirse que es un cambio de régimen, es una transición, efectivamente, pero dentro del mismo Estado monárquico, dentro del mismo régimen, que le da ahora un peso mayor a las Cortes, o un peso mayor a los partidos, un peso mayor a las autonomías. Bien, ¿qué es el chavismo respecto a la Cuarta República? Una modificación de algunos atributos, la eliminación del Senado, dejó la descentralización, pero la dejó como letra muerta, abusó cada vez que elegían a alguien que no les gustaba y les ponía un protector, un gendarme, un carajo ahí que le cuidaba los abusos de Chávez, sea en la alcaldía mayor o en el estado Miranda, donde sea. ¿Y qué tenemos entonces? La Quinta República fue la heredera de toda la Cuarta y heredó sobre todo los vicios de la Cuarta, que eran inconmensurables, y entonces se edificó este estado de gangrena de la Cuarta. Bien, amigos, yo estoy hablando ahora y he caído en cuenta de esa discusión de cierto nivel de profundidad en que no puede hablarse de una transición. Lo que hay que hablar es de un corte quirúrgico. Otras veces lo había dicho, pero no me había percatado de que transición y ruptura no pega. O se escoge una transición, me imagino que es Caprilito y Leopoldo y, y Henry Ramos, los que pudieran hablar de transición, pero en el caso nuestro que queremos es psiquitrillar, liquidar todo este sistema político y económico. Tenemos que hablar de una ruptura, porque necesitamos hacer lo opuesto a esta porquería, lo opuesto. Tiene que dejar de existir el Estado clientelar. Y saben, tengo la sospecha también, y la he reflexionado en estos días, que precisamente por ser una situación tan distinta a la que hay que parir en la Venezuela futura inmediata, que por eso es que tarda, mis amigos, por eso es que tarda, porque hay una especie de, siendo una ruptura del tamaño y profundidad que tiene que hacerse,
entonces lo que está pendiente para Venezuela es un cambio realmente tan drástico que equivale a que las fuerzas de inercia de lo podrido trata de comerse lo nuevo y lo nuevo no termina de nacer. Se me ocurren 10, 15 ejemplos, pero todos, digamos, algunos muy asquerosos, entonces no, voy a renunciar a ellos. La vida nueva que debería surgir en Venezuela no puede surgir de un cadáver, amigo, no puede surgir de un cadáver. Es decir, no es porque esto se esté cayendo a pedazos, como un estado leproso que se cae a pedazos de carne podrida, de ahí no sale un vigoroso niño nuevo y saludable. No puede. No puede. Esta vaina hay que matarla. Y una vez que se mate esto, entonces la sociedad venezolana, mediante un colosal proceso creativo, por ejemplo, de una constituyente, de una purga social contra el malandraje, contra el bandidaje de la quinta y los bandidos políticos entre ellos, entonces reconstruye realmente, regenera la sociedad venezolana, que no nace el nuevo régimen de la quinta, ni es la superación de la quinta, ni es la transición de la quinta hacia una sexta, para ponerle esos ridículos nombres de los números a la república. No puede pensarse que la democracia betancurista de los años 60, que la democracia carlosandresista y luis herrerista y calderista de los 70, 80, 90, y los de Chávez incubados en Caldera. No puede pensarse que eso tenga algo que ver con lo futuro. No es verdad que haya que salvar nada de esta mugre de régimen. Nada de nada. Porque hay que rehacer el país. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Yo creo que hay que implantar la pena de muerte, efectivamente, en McLean, Virginia Queen. Tú llegaste tarde, Virginia. Mira, ¿alguien me puede decir qué valdría la pena conservar de este estado de cosas? A ver, mientras bebo agua, ¿alguien me puede escribir allí qué valdría la pena mantener en pie de este sistema político? Nada. Sí, pero luego lo veré en replay. Ah, ok, gracias, Virginia. Nada. ¿No hay entonces ninguna cosa que haya que conservar? Nada, nada, nada. Bueno, ese es mi temor, que no haya que salvar nada. Por lo tanto, entonces me darán la razón de que por eso es que no ha terminado esto. Porque lo que viene es de tal naturaleza la negación de esto, que para que se entierre esto, tiene que haber un nivel de obstinación tal que permitan que esto se liquide masivamente. ¿Se dan cuenta ustedes que hablar de historia y de política no es algo así como me imagino que el Caprilito, él es sencillo, ¿no? Como él es básico para todo, y el liderazgo, el resto del liderazgo de la cuarta y de estos bichos que estuvieron aquí con los chavistas conviviendo, para ellos todo es fácil, es como guisan, cómo consiguen, cómo los eligen. No, yo quiero ser alcalde, y yo voy a candidatearme para alcalde, porque ellos creen que salvarán el país en su alcaldía de Tucupita o en su alcaldía de Sarasa. Pero, piazo, pendejo, ¿tú crees que puedes hacer algo en un país podrido? No, sí, yo con mi candidatura, Pero, Dios mío, qué manía, Dios mío. Qué manía por creer que la elegidera de burócratas, todos candidatos a ladrón, porque sinónimos son político y ladrón en la Venezuela de la cuarta y sobre todo de la quinta. Entonces la nueva república deberá contar con tal nivel de regeneración que ser militar es arriesgar la vida todos los días, porque tienen que, por ejemplo, graduarse, me imagino, dando muestras de que son excelentes oficiales de combate o en entrenamiento permanente contra la presencia de guerrillas extranjeras en Venezuela, para empezar. Mire, usted va a los tales frentes, etcétera, porque se va a combatir hasta que no quede ni uno de la FARC en la frontera y el ELN. No, pero es que yo tenía pensado, no.
¿Usted está o no está? No, yo pido la baja. Bueno, váyase, tranquilo, no pasa nada. Pero los que se queden tienen que combatir la guerrilla, porque tienen que sacar del país organizaciones guerrilleras y terroristas internacionales. A ver, amigo, ¿usted quiere seguir en esta industria? Bueno, pero esta industria tiene que ser rentable de aquí en adelante. Aquí va a haber participación privada. No, señor, esto es del pueblo, y para el pueblo y con el pueblo. Sí, pero el problema es quién le paga su salario, porque los déficits de esta empresa no se puede nutrir en el presupuesto ordinario para mantenerle su salario, y la cantidad de vagos que están aquí no puede, con impuestos municipales o impuestos nacionales o impuestos estatales, no puede mantenerlo. El aporte del gobierno a esta industria es cero, porque ustedes le ocasionan al gobierno y al país un daño patrimonial impresionante solo por lo que ya se comieron. No, pero entonces no se puede aceptar. Bueno, sí se va a tener que aceptar, porque de aquí en adelante ustedes pagarán su salario con lo que ustedes produzcan. Pero ¿cómo? Sin el auxilio del gobierno. Yo no sé. Esa vaina es con Chávez, o con Maduro, o con los vagos, que a ustedes se les daba el dinero que recogían en todo el país que producía para mantenerlo ustedes vagueando. Eso es otra economía. De producir ese hecho, mi amigo, ese otro país distinto, en todos los ámbitos, extirpar, por ejemplo, las bandas de ampones de la policía, equivale, no sé, a meter un 10-15% de la policía tras las rejas y meter, no sé, 10, 15, 20 o 30% de los jueces al doble de penas de cárcel que los ampones que han liberado o que han protegido. Esa purga nacional es una verdadera revolución moral, una revolución jurídica, una revolución de ¿cómo se llama esto?, de la representatividad. Los consejos municipales, los alcaldes, por ejemplo. Eso es cierto, Bernard. En los pueblos, que yo soy el candidato a alcalde, muy bien, usted es candidato a alcalde. ¿Está usted consciente que aquí quedó electo un jurado, un juez y un jurado municipal en esta ciudad de 20, 30 mil habitantes, que tendrá potestad para llevarlo usted a la cárcel por 10 o 20 años si usted se coge las finanzas municipales? Si usted malversa los fondos municipales que de aquí en adelante serán de lo que produzca el IVA de este pueblo, de que hay máximo un 15-20% de lo que produzca el IVA que podrán emplearse como de gasto corriente pues para el municipio, y que el 80% de ese presupuesto dado por el IVA municipal es para pagar los servicios, y en lo que no le alcance en el Estado central ayuda, pero que usted vivirá de los impuestos del municipio. Entonces, bueno, déjeme pensarlo, más bien que lo piense, porque usted está expuesto, si se cogen los fondos del municipio, a que vaya preso 20 años, porque va a haber un juzgado municipal electo por sufragio universal, que puede mandarlo preso por 20 años. Y si usted robara ¿cómo se llama? Y ese juez lo libera, bien, el que puede ir preso con usted de compañero de celda es el juez que lo libere, porque el jurado puede tener en una parte de sus atribuciones la posibilidad al juez que, considerando venal, libere a un empleado público que haya robado el municipio. ¿Qué le parece como ley? El Molanqui ya estaría preso. Dicen eso, que el Molanqui como que es non santo. Bueno, mis amigos, miren, las conversaciones tienen un principio y un final. Yo no sé qué opina ella. McLean, Virginia King, vas a tener que oír la cosa ahora en diferido, pero es que ya tenemos más de una hora acá y no se vale, pues. Entonces les ruego a todos, perdonen lo que ha podido ser un poco tedioso, pero como son tantos temas y tan distintos, a mí me encanta hablar con la gente, pero bueno, no hay que traspasar los límites de la prudencia. Si no, van a empezar a decir, ese tipo no para, como que está desocupado. Efectivamente, estoy jubilado. Antes tenía mis buenas entradas por una finca que tenía en Venezuela, y la finca quebró, se murieron los animales, se murieron los cultivos, se murió todo. Y entonces, bueno, felizmente tengo 2 hijas graduadas y que me permiten vivir bajo su techo y alimentarme con los viejos comemos poco, somos muy económicos, ¿ya? Y el gasto más notorio que hay en Miami
es el de un vehículo. Entonces, yo resolví ser peatón. Si me sacan, ando con ella, pero si no, me quedo tranquilo. Los viejos somos caseros también. De manera, mis amigos, que soy un viejo muy económico. No me estoy haciendo propaganda, porque estoy felizmente casado hace, ¿cuánto? 45 años con la misma esposa. Entonces, en la espera de que pueda ser útil al país y volver pronto, me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad que sigamos conversando sobre este y otros temas. Hasta muy pronto, amigos. Les quiero mucho. Cambio. Y fuera.